Vamos a trabajar con nuestro curso de farmacología. La clase que trabajaremos hoy día corresponde a errores de medicación. Los errores de medicación es un tema de suma importancia en el ámbito clínico y también en el ámbito extrahospitalario, ya que se deben evitar a toda costa porque pueden provocar graves consecuencias en nuestros pacientes y por supuesto en la calidad de vida de ellos. A modo de introducción del tema, específicamente cuando hablamos de errores de medicación, debemos tomar en cuenta la gravedad del asunto. Hay un estudio que en el año 1999 el Instituto de Medicina demostró que cada año mueren en el mundo entre 44.000 a 98.000 personas a causa de errores de medicación que son prevenibles. Esto genera, por supuesto, un costo de vidas humanas, un costo monetario, pérdida de confianza y la disminución en toda la satisfacción de nuestros pacientes y por supuesto de los profesionales, ya que cada error de medicación involucra a nuestro paciente, pero también involucra al profesional o a la persona que cometió el error. Debemos considerar que a veces hay un complejo sistema de utilización de medicamentos, donde existe la selección, la prescripción, validación, dispensación y todo eso para llegar a la administración y seguimiento. La primera definición, existen distintas definiciones de errores de medicación. Una de las definiciones corresponde a un acontecimiento que puede evitarse. Eso es lo primero, tener claro que un error de medicación puede evitarse y que es causado por una utilización inadecuada de un medicamento, mientras que la medicación está bajo el control del personal sanitario, en este caso ya sea profesionales de enfermería, el técnico de enfermería, etc. También puede estar a cargo del paciente o del consumidor. Y por supuesto que este puede resultar en daño al paciente. Esa es una definición de error de medicación. Otra definición que podemos mencionar es cualquier evento previsible y evitable. Nuevamente sale esta frase, evitable, eso es muy importante. Todo error de medicación se puede evitar. En este caso, que pueda causar el uso inapropiado de la medicación o dañar al paciente, bajo el control del mismo o de un profesional de salud. Dichos eventos pueden estar relacionados con la práctica profesional, con algunos productos, procedimientos y sistemas, incluyendo la prescripción, las órdenes comunicadas oralmente. Recuerden que a veces se producen indicaciones verbales y las indicaciones verbales inducen a error, alteraciones en la distribución, en el etiquetado, en el embalaje, en cierta nomenclatura y en el monitoreo y uso de los fármacos. Lo importante es, y esto es un indicador de la calidad de la seguridad que le damos a nuestros pacientes, es un indicador de suma importancia en todo centro hospitalario y lo más importante es detener los errores de medicación. Estos deben ser notificados, por supuesto, y deben tratar de bajar a índices bajísimos en cada servicio. Existe una teoría que se dice que el error puede ocurrir al azar, pero existen distintas etapas donde se puede detectar o donde se puede detener el error. Primero tenemos que el error puede afectar a cualquier paciente, a cualquier persona, por ende se produce al azar. Puede ocurrir más bien un error al prescribir un medicamento. También puede haber un error en la transcripción y en la validación de esa indicación. Podemos tener error en la preparación y en la dispensación. Podemos tener error en la preparación y en la administración. Y por supuesto que todo esto lleva a que se produzca el error y que el paciente requiera monitorización, etcétera, y que le ocasione un cierto daño. Si se fijan, en cada una de estas capas de queso que muestro en la imagen, podemos detener el error o se podría actuar en este caso y evitar que se produzca. Hay ciertos factores que influyen en el proceso de uso de la medicación. Primero, tenemos la información sobre el paciente. Hay algunos trabajos que muestran que más o menos el 18% de todas las reacciones adversas
evitables a medicamentos fueron provocadas por falta de información adecuada del paciente antes de la prescripción, dispensación y administración. Por eso es súper importante que el médico que indica un medicamento, que prescribe, deba conocer información relevante de ese paciente. Es importante contar con información antropométrica, información clínica, edad, peso, alergias de ese paciente, el diagnóstico, algunos valores de laboratorio, por ejemplo, si hay alteraciones hepáticas, renales, etcétera, cuáles son los signos vitales de ese paciente, por ejemplo. Además, otro factor que influye en este proceso son las abreviaturas peligrosas. Para todos los que trabajamos en salud, sabemos que se tiende a utilizar mucha abreviatura en relación a diagnósticos de enfermedades, tratamientos, etc. Pero cuando los utilizamos en fármacos, en tratamientos que reciben los pacientes, se puede prestar a confusión y se puede confundir un medicamento de otro. Por ejemplo, el AST, generalmente hay personas que lo asocian a la sidobudina o a la aciatropina o a la acitromicina, etc. O sea, ¿qué medicamento estamos indicando? Lo importante es que se eviten estas abreviaturas que son peligrosas para la salud, porque claramente son medicamentos que son para distintos tratamientos de enfermedades. También debe existir una información sobre los medicamentos. Se debe lograr accesibilidad para todos los miembros del equipo de salud. Se debe contar, por supuesto, con todos los manuales de medicamentos, que tenga acceso a saber de qué se trata, fuentes de información científica, por supuesto. Nada, no es llegar y buscar en internet, sino que la idea es que sea algo realmente fidedigno y seguro. Libros que sean oficiales, revistas, boletines, bases de datos de fármacos, etc. Hay vademecum también que están autorizados y muchos centros hospitalarios tienen sus propios programas de fármacos donde los profesionales pueden buscar si tienen dudas en relación a algún medicamento. Otro aspecto, otro factor importante es la comunicación. La falta de comunicación y coordinación, ya sea entre médicos, farmacéuticos y el personal de enfermería, es una de las causas más frecuentes de error. Por eso es que es de suma importancia que las indicaciones verbales no deben existir. Las únicas indicaciones verbales autorizadas en salud son en caso de emergencia. Cuando hablo de emergencia, me estoy refiriendo más bien a un paro cardíaco, a un proceso de reanimación, por ejemplo, y en este caso, cuando son indicaciones verbales, son indicaciones que deben ser repetidas por la persona que la va a ejecutar y esperar una confirmación del médico que está indicando. Otro factor que tenemos es el etiquetado, el embalaje y la nomenclatura. Para evitar estos errores relacionados con la identificación de medicamentos, se debe restringir el inventario de aquellos que sean potencialmente peligrosos, especialmente en los servicios de hospitalización. Recuerden que hay medicamentos que son de alto riesgo y que son considerados para administrar en ciertas unidades. Además, se debe contar con un sistema de dosis unitaria. Es importante esto porque se evita que el paciente a veces reciba o que se cometa un error por una sobredosis, por ejemplo. Se deben estandarizar los horarios de medicación y las concentraciones adecuadas. Además, otro factor que también influye en este proceso de medicación es la educación continua del profesional y del técnico. En este caso va a ser una estrategia importante en la prevención de los errores, haciendo hincapié en todos los medicamentos contemplados en el Formulario Nacional de Medicamentos o en los arsenales farmacoterapéuticos que existan. Además, la autoridad sanitaria debe emitir alertas sobre medicamentos que tengan alto potencial para producir daño. Como les mencionaba yo, medicamentos que sean de alto riesgo. También se debe realizar el monitoreo de reacciones adversas, protocolos y todo procedimiento relacionado al uso de medicamentos y dispositivos para la administración de estos mismos. Y otro aspecto importante, o otro factor que es de suma relevancia, es la educación al paciente. Este es el último eslabón del proceso de medicación. Por lo tanto, se debe contar con una información acerca de nombres genéricos,
Recuerden que estamos llenos de nombres comerciales de medicamentos y por eso es importante capacitar a nuestro paciente y que tenga claro qué medicamento está tomando, que conozca el genérico habitualmente, que conozca la indicación, la dosis, los posibles efectos adversos, si existe interacción con otro medicamento, si existe interacción con alimentos. Recuerden que hay medicamentos que no se deben tomar con los alimentos y otros que al contrario se potencian si los tomamos con alimentos. Y por supuesto que tenga una forma de establecer un adecuado nivel de alerta. Vamos a hablar de los tipos de error. Primero tenemos el error donde se refiere al medicamento error, que en este caso se haya seleccionado de forma inadecuada o inapropiada el medicamento, que no sea el medicamento más efectivo para tratar lo que necesitamos tratar. Que se le adicionen medicamentos innecesarios a un paciente, por ejemplo. Que exista un error en la transcripción, en la dispensación o en la administración de un medicamento diferente al prescrito. Además, en relación a la selección inadecuada del medicamento, si vemos específicamente esto, un medicamento, por ejemplo, no indicado, que sea no apropiado, como les decía recién, para el diagnóstico que se quiere tratar, que el paciente tenga, por ejemplo, una historia de alergia o un evento adverso similar con este mismo medicamento o con otro medicamento de la misma familia, que pueda ocasionar nuevamente una alergia, que el medicamento esté contraindicado, que el medicamento sea inapropiado para el paciente, ya sea por su edad, por su situación clínica o por patologías subyacentes. Patologías, por ejemplo, subyacentes como pacientes con enfermedad renal. Estos pacientes muchas veces necesitan ajuste de dosis o hay ciertos medicamentos que son específicamente nefrotóxicos y que no se pueden administrar en ellos. Otro aspecto de esta selección inadecuada del medicamento es que se duplique la terapia. Lo que les mencionaba, cuando el paciente tiene distintos especialistas que lo ven, puede ser que dos médicos diferentes le receten el mismo medicamento pero con otro nombre o con un nombre comercial diferente. El paciente no tiene por qué saberlo y va a estar recibiendo doble dosis de un mismo fármaco. Otro tipo de error es el que refiere a omisión de dosis o de medicamento. En estos casos hay que tener claro que se excluye todos los que el paciente rechaza. Si el paciente rechaza un fármaco de forma voluntaria, no se considera un error de medicación. En el caso de esta omisión de dosis, se puede deber por falta de prescripción de un medicamento necesario, cuando al médico se le olvidó indicarlo, por ejemplo, como incluye la falta de profilaxis o el olvido de un medicamento al escribir una orden. La omisión en la dispensación o la omisión en la administración. Además, tenemos el tipo de error cuando se refiere a la dosis incorrecta. Puede ser que se administre una dosis mayor a lo que corresponde, una dosis menor a la correcta, o que el paciente reciba una dosis extra, que se le dé una sobredosis. Además, tenemos el error que se debe a la frecuencia en la administración errónea. Recuerden que los medicamentos tienen distinto horario de administración y se administran una vez al día, cada 12 horas, cada 8, etc. El tipo de error que se refiere a la forma farmacéutica errónea, al paciente le indicaron un jarabe y terminó comprando un comprimido y resulta que no es la misma dosis. Tenemos un error. Además, el error en la preparación, en la manipulación del medicamento, una técnica de administración incorrecta, donde incluya fraccionarlo, triturarlo. Hay ciertas formas orales que no se pueden triturar porque pierden propiedades. Eso lo vamos a ver más adelante también en las clases cuando veamos administración de medicamentos por sonda. También un error que se refiere a la vía de administración errónea. Un error en relación a la velocidad de administración errónea. Recuerden que los medicamentos que pasamos por infusión continua se pueden administrar en un determinado tiempo, pero hay algunos que no se pueden pasar en bolo, por ejemplo. Un horario de administración incorrecta. Acá tenemos el error donde se refiere al paciente equivocado, que es un error grave. Nos equivocamos de paciente y el paciente recibió un medicamento que no le correspondía. El error que se refiere también a la duración del tratamiento incorrecta. Pacientes que terminan tomándose los medicamentos o que reciben el tratamiento por mayor tiempo, o también pacientes que lo reciben por menor duración de lo que corresponde. Incluye también la retirada precoz del tratamiento.
Además, tenemos el error donde hablamos de la monitorización insuficiente del tratamiento. Esto se refiere a no se revisó de forma adecuada la clínica del paciente, faltaron algunos controles, pruebas de laboratorio, controles analíticos, existe interacción entre medicamento por los distintos fármacos que toma el paciente, o también existe interacción entre el medicamento y el alimento. Otro tipo de error que mencionamos también es el de medicamento deteriorado. Por ejemplo, fecha de caducidad, que el medicamento esté vencido, que esté mal conservado. Y por último tenemos el tipo de error que se refiere a la falta de adherencia de medicamentos. Además, tenemos ciertos tipos de errores que se producen en la administración. Cuando administramos un fármaco puede ocurrir una confusión en la identificación de pacientes. Cuando los pacientes están hospitalizados, utilizan un brazalete de identificación. El brazalete de identificación es una medida de chequeo de seguridad de nuestro paciente. Por lo tanto, previo a la administración de un fármaco, debemos chequear el brazalete del paciente con la indicación que corresponda administrar. Por supuesto que en la mayoría de los centros hospitalarios, el brazalete de identificación contiene el nombre completo y el RUT de ese paciente. Pero no solamente tenemos que decirle: don Pepito, le vamos a administrar un paracetamol. No, porque don Pepito puede estar desorientado y no va a saber lo que tiene que recibir. Además, ocurren errores en la administración por la falta de información de los medicamentos. Nunca debemos suponer que por trabajar en salud tenemos que saberlo todo, sino que al contrario, la idea es día a día ir capacitándonos, ir aprendiendo. Día a día también van saliendo medicamentos nuevos, debemos estudiar y actualizar nuestros conocimientos. Por lo tanto, si tenemos que administrar un medicamento y no lo conocemos, lo primero es informarnos, saber qué efectos adversos tiene, cómo se administra, etc. Además, hay errores que se deben a los problemas en los equipos o en los dispositivos de administración. Yo trabajo en un centro hospitalario y, por ejemplo, ha ocurrido que a veces por administrar medicamentos en una máquina, en una bomba infusora, la bomba infusora se alteró y un medicamento que tenía que pasar en 3 horas terminó pasando en 10 minutos. Claramente eso puede tener una repercusión para el paciente y en este caso se debe a que el equipo o esta máquina infusora estaba mala. Además, hay errores donde se debe a un envasado y un etiquetado similar o incorrecto, que podamos confundir ciertos medicamentos. En relación a los errores que se producen cuando estamos monitorizando el tratamiento, es la segmentación del sistema sanitario. Recuerden que en el sistema sanitario de salud se trabaja por segmentos. Además, que existe una falta de sistema informatizado de seguimiento. Es de suma importancia que todo lo que se refiere a administración de medicamentos tenga una forma de seguimiento, una forma de chequeo. ¿Cómo yo sé que administré un medicamento? ¿Cómo la enfermera que viene después de mí va a saber que ese medicamento está administrado y que el paciente no tiene que recibirlo de nuevo? También existen errores que se deben a la sobrecarga de trabajo. Si una enfermera o un técnico de enfermería está realizando un procedimiento y anda apurado tratando de administrar un medicamento que lo tenía que administrar a las 3 de la tarde y son las 4, claramente eso es por sobrecarga de trabajo y se pueden producir muchos errores. ¿Cómo detectamos y notificamos los errores de medicación? Primero, se recomienda establecer un procedimiento intrainstitucional. Cada centro hospitalario debe tener un sistema de notificación. Y este sistema debe estar destinado a lograr una rápida detección y una notificación de todos los errores que puedan ocurrir. Y además debe establecerse una cultura que no tiene que ser punitiva, por supuesto, para que se favorezca que las personas notifiquen, y salvo, por supuesto, cuando hay casos de responsabilidad civil. Recuerden que hay casos de responsabilidad civil cuando al paciente se le produce un daño grave o incluso en algunos casos mortal. Los errores de medicación se pueden clasificar en distintos niveles de severidad. Tenemos el error potencial. Como su nombre lo dice, es una circunstancia o un acontecimiento con la capacidad de causar error. ¿Ya? Pero acá solo es la capacidad de causar error. Todavía no tenemos que se haya producido el error propiamente tal.
El error producido sin lesión. En este caso es un error que no llega al paciente o que llegó al paciente pero que no lo lesionó. También existe el error que llegó al paciente sin lesionarlo pero requirió un poco de monitorización. Tenemos después el error producido con lesión. Este es un error que necesitó tratamiento, necesitó intervención y además causó una lesión temporal. O sea, estamos hablando de un error que ya ocasionó algo. Error que además precisó hospitalización y causó una lesión temporal. Error que produjo una lesión permanente. Y también el error que produjo una situación cercana a la muerte. O sea, casi un error bastante grave. Y por último, el error que nadie quiere que suceda, que es el error que produjo la muerte. ¿Qué recomendaciones debemos adoptar? Primero, adoptar una cultura de seguridad que se enfoque en mejorar el sistema, que incluya implementación de un programa voluntario de notificación de errores. La idea es que todo el personal sanitario sea capaz de notificar estos errores. Estandarizar la prescripción médica. Los médicos tienen letra de doctores, siempre lo han dicho, que escriben totalmente ilegibles. Por lo tanto, la prescripción médica debe ser en un sistema computacional, donde esta estandarización sea exactamente igual y no induzca errores. Estandarizar además otros procedimientos, horarios de administración, límites de dosis. ¿Cuánta es la dosis máxima que un paciente puede recibir de ketoprofeno endovenoso al día? Por ejemplo, el envasado, el etiquetado, el almacenamiento de los medicamentos. Si estandarizamos todo esto, vamos a estar teniendo cada vez más seguridad para otorgar a nuestros pacientes una mejor calidad asistencial y evitar los errores de medicación. Estandarizar los equipos de infusión. Recuerden que en los recintos hospitalarios todo lo que es maquinaria de infusión debe ser chequeado, tener todos sus chequeos, sus pautas al día. Deben ser lo posible todas iguales, conocidas por el personal, capacitado el personal, por supuesto. Deben suministrar los medicamentos endovenosos de alto riesgo preparados desde el servicio de farmacia. Hay medicamentos de alto riesgo que vienen listos para llegar a administrar y que la idea es manipular lo menos posible. Se pueden también desarrollar protocolos de uso y de procedimientos especiales, ya sea para manejar medicamentos de alto riesgo. Los medicamentos de alto riesgo no se pueden administrar en cualquier parte del hospital o de la clínica. Generalmente se administran solamente en los servicios críticos o, por ejemplo, la quimioterapia en los servicios de oncología. Los tratamientos de quimioterapia, por ejemplo, son preparados en las unidades de preparaciones de farmacia, bajo campana, bajo estrictas normas de seguridad, evitando, por supuesto, manipulación excesiva de esto. Se debe además asegurar la disponibilidad de una asistencia farmacéutica continua. Debe haber un químico farmacéutico de forma permanente, de tal manera de poder consultar si existen dudas y que, por supuesto, pueda estar ante casos de notificación o de cualquier evento que ocurra. Se debe incorporar un farmacéutico clínico al equipo asistencial, lo que les mencionaba recién. Este químico farmacéutico tiene que tener, además de todas sus funciones, capacitar también al personal en relación a la incorporación de nuevos medicamentos, hacer accesible toda la información relevante sobre el paciente en las unidades asistenciales, pacientes que sean alérgicos, identificarlos, colocar un brazalete especial, por ejemplo. Asegurar además la disponibilidad de información actualizada sobre medicamentos, tener vademecum, tener libros, tener una biblioteca, tener adecuado información sobre todos los medicamentos y que esté actualizado. Eso es lo importante. Por supuesto que también es importante educar a los pacientes sobre su tratamiento, que tenga claridad de lo que está recibiendo. Establecer un sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria. Está demostrado que trabajar con dosis unitarias de medicamento reduce los errores. Establecer además prescripción electrónica y en lo posible una prescripción asistida. Implementar nuevas tecnologías que permitan mejorar procesos de dispensación y de administración. A modo de bibliografía, existen algunas guías que ha sacado el Ministerio de Salud
y que están en la página del ministerio también y que uno las puede buscar de forma fácil. Hay una guía que muestra las buenas prácticas en relación a la prescripción de medicamentos y que son desarrolladas por el Departamento de Salud Pública. Hay algunos manuales en relación a la acreditación de todos los procesos de prestadores institucionales, porque el error de medicación es un indicador de calidad, de seguridad de nuestros pacientes. Si en un recinto hospitalario están ocurriendo muchos errores de medicación, se debe intervenir, se debe saber por qué se están produciendo y por supuesto que se deben detener.